Nuevamente estamos juntos para compartir una nueva clase de este curso que hemos titulado Curso Bíblico del Reino de Dios. Les doy la bienvenida a todos ustedes a esta que es la última clase de este curso. Les agradezco por haberme acompañado durante todo este tiempo en que hemos compartido este hermoso curso. A mí me resultó muy hermoso haber preparado primero todo el material de estudio, las 16 lecciones, todo el libro que ustedes, el manual que ustedes han utilizado. Me resultó una bendición realmente haber podido preparar esas clases y más aún después cuando ocupaba el tiempo necesario como para preparar cada una de las clases y complementar con material adicional que ustedes han sabido disfrutar también y han tomado nota de tanto material adicional, tantos textos complementarios, tantos textos que han servido para que tengamos un fundamento muy sólido, muy consistente en las Sagradas Escrituras de los temas que fuimos desarrollando. Yo les doy gracias a cada uno de ustedes por haberme acompañado en este módulo 1, en estas 16 lecciones, estos 16 capítulos del módulo 1 del curso bíblico el Reino de Dios. Ustedes ya saben, es un curso que ha patrocinado totalmente, este módulo completo lo ha patrocinado la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio completo, y yo les agradezco mucho. Tengo entre mis manos un libro que es la biografía del fundador de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio completo. Se trata de la biografía de Demos Shakarian, Demos Shakarian, allí en el bar Clifton en Los Ángeles, California. Comenzó este movimiento que hoy es un movimiento internacional con miles de hombres de negocios participando en los diferentes capítulos. Les menciono este libro que se titula La gente más feliz de la tierra, porque acá encuentro una frase de Demos Shakarian que yo quiero comenzar esta clase con la frase de Demos, que dice: no importa cuáles sean las condiciones del mundo que nos rodea, seremos siempre la gente más feliz de la tierra. Se lo repito porque vale la pena escucharlo nuevamente. No importa cuáles sean las condiciones del mundo que nos rodea, seremos siempre la gente más feliz de la tierra. Esto es el postulado sobre el que se fundó este movimiento de hombres de negocio, este movimiento evangelístico, este movimiento para llevar las buenas noticias a los hombres de negocios, por hombres de negocios a hombres de negocios. A través de hombres de negocios, por hombres de negocios, desde hombres de negocios, para hombres de negocios, para que pudieran conocer esta verdad del Evangelio, que es el Evangelio del Reino de Dios. Es este curso, estos dos módulos que componen este curso. Nosotros hemos estudiado las 16 lecciones que corresponden al módulo 1, pero este es el Evangelio, es el Evangelio del Reino de Dios. Y no importa cuáles sean las condiciones del mundo que nos rodea, si realmente como hombres de negocios, como profesionales, como empresarios, podemos realmente entrar en el reino de Dios, entenderlo, entender de qué se trata, entender cuál es la puerta, el camino para ingresar en el reino de Dios. Realmente seremos la gente más feliz de la tierra. Así que yo les doy muchas gracias porque han estado conmigo compartiendo estas 16 clases tan hermosas, tan hermosas. Y yo quiero agradecer de una manera muy especial a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios por el reconocimiento que han hecho a
a la facultad bíblica, a todos los que componemos la facultad bíblica. Este es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo que tiene una visión muy clara. Y la visión es dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de Dios. Se lo repito, esta es la visión clara de nuestra facultad, de todo nuestro ministerio, que legalmente se denomina Ministerio Bíblico Internacional y que la Facultad Bíblica es parte del Ministerio Bíblico Internacional. El lema de Ministerio Bíblico Internacional y la razón de su fundación y que venimos funcionando con este objetivo desde hace más o menos 20 y pico de años, 24 o 25 años, es dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de Dios. Y realmente nos complace que la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio haya reconocido la labor realizada por todo este equipo de trabajo. Somos muchos los miembros de este equipo de trabajo, de enseñanza, porque creemos que cada iglesia, que cada congregación local es una escuela. Entendemos que cada congregación es una escuela donde formamos a las personas para conocer a Dios, al Dios de la Biblia, a través de la Biblia. Yo agradezco a la Fraternidad de Hombres de Negocios por el reconocimiento, a toda la facultad, a todos los miembros, a todos los profesores, a todos los pastores que integramos este mover de enseñanza de la palabra de Dios, y nos han hecho llegar muy amablemente el presidente del capítulo de Córdoba, el licenciado Oscar Mirgoni, nos ha hecho llegar un presente. Y yo quiero arrancar mostrándole a ustedes el presente que le han hecho llegar a mi esposa, que es quien ha inscrito a todos ustedes y ha corregido todos los trabajos prácticos, se ha tomado el trabajo de estar pendiente permanentemente de los trabajos prácticos que han enviado, y ella fue quien corrigió todos, leyó uno por uno todos los trabajos prácticos que hemos recibido en la facultad, y bueno, a ella le han hecho llegar este presente. Miren, hermoso presente, ella estaba muy, muy contenta por esto. Ahí tienen el presente para ella, y al lado ven algo blanco, es el cuadrito que me hicieron llegar a mí. Realmente estamos muy contentos y muy agradecidos por ello. Yo les voy a mostrar el cuadrito que me han hecho llegar a mí. Ahí lo tienen, hermoso este cuadro. Y se los voy a leer, le voy a leer porque me honra mucho las palabras que nos han transmitido tanto el presidente nacional, Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco es el presidente nacional de la Fraternidad de Hombres de Negocios, y el presidente del capítulo Córdoba, el licenciado Oscar Mirgoni. Les voy a leer, y ustedes me van a ayudar leyendo también en su pantalla, lo que ellos han escrito en este hermoso cuadro que me han hecho llegar. Dice así lo que allí está escrito. Full Gospel Businessmen Fellowship International, el capítulo Córdoba de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, tiene el agrado de otorgar el presente reconocimiento al doctor Horacio Jesús Corneli, que es quien les está hablando, por la labor desarrollada durante los últimos meses en el curso bíblico El Reino de Dios, módulo 1, realizado online, y por constituirse un ejemplo en el estudio de las Sagradas Escrituras. Por su invaluable compromiso, esfuerzo y dedicación, juntamente con todos los integrantes de la Facultad Bíblica, porque ellos han entendido que somos un equipo. Yo he sido la cara visible en este curso, pero tenemos muchísimas personas en el equipo que están enseñando la palabra de Dios en las diferentes congregaciones, y algunos de nosotros lo estamos haciendo en las diferentes sedes de la Facultad Bíblica, o en este momento a través de Internet. Entonces, este es un reconocimiento, dice, juntamente con todos los integrantes de la Facultad Bíblica. Dado a los 26 días del mes de agosto de 2020, Juan Ignacio Blanco, presidente nacional, allí tienen su firma,
y licenciado Oscar M. Mirgoni, presidente del capítulo Córdoba, y allí tienen su firma también. Así que estamos gozosos por esto, estamos contentos, estamos satisfechos de haber podido sembrar la preciosa palabra, la preciosa semilla que es la palabra de Dios, haberla podido sembrar en los corazones de todos ustedes y también de aquellos que no solamente son hombres de negocios, sino que el licenciado Mirgoni tuvo la gentileza de abrir este curso para que se pudieran inscribir también pastores, líderes, servidores, creyentes de las diferentes iglesias y lo han hecho, así que a todos ustedes les damos las gracias y en particular a Juan Ignacio Blanco, presidente nacional, y al licenciado Mirgoni, presidente del capítulo Córdoba. Nos honran, nos han honrado con esta hermosura de este presente. Es una hermosura, es una preciosidad. Miren, ahí se los muestro tanto al cuadrito, al reconocimiento escrito, como al prendedor que le han regalado a mi esposa. Y es hermoso y me siento honrado por toda la Fraternidad Hombre de Negocios. Por eso me gusta que tenga el logo de la Fraternidad Internacional, de la Full Gospel Businessmen's Fellowship International, de toda la Fraternidad de Hombres de Negocios. Muchísimas gracias. No tengo palabras más que las que he pronunciado para agradecerles por esta gentileza que ustedes han tenido con nosotros. Así que bueno, hecho este reconocimiento a ustedes y este agradecimiento, vamos a pasar a la lección de hoy. Nunca olviden que lo más importante para nosotros es este libro. Lo más importante para nosotros es este libro. Por eso el texto lema de este curso es: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los de Berea. Y dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y aquí tenemos las Escrituras. Y aquí tenemos la única fuente inerrable. Estos son los atributos de la Sagrada Biblia. Inerrabilidad. Inerrable quiere decir que no hay yerro en las Sagradas Escrituras, que no hay imperfección, que no hay error, que no hay equivocación, que está inspirada por el mismo Espíritu del Dios eterno. Y esta es la verdad. Lo demás podemos equivocarnos. Yo les puedo transmitir algo y tal vez me equivoque, pero lo que está escrito en la Santa Palabra de Dios no tiene error, no hay equivocación. Dios no se equivoca y hay una armonía perfecta desde la primera hasta la última hoja de la Santa Palabra de Dios. Así que los invito y los sigo invitando, como lo hice en cada una de las clases, a que reciban la palabra con toda solicitud, pero fundamentalmente que escudriñen cada día las Escrituras para ver si las cosas que los maestros de la palabra, los pastores, los curas, los rabinos, quien usted quiera que le está transmitiendo palabra de Dios, que realmente coincida con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que coincida con lo que está escrito. Usted no crea a hombre alguno, no me crea a mí ni crea a ningún hombre. Créale a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta. Y todo lo que está escrito acá, esta es la verdad. Entonces, aunque seamos nosotros en la Facultad Bíblica, el Ministerio Bíblico Internacional, o sea cualquiera otra persona que le hable palabra de Dios, que se constituya en portavoz de Dios, usted vaya a las Sagradas Escrituras y verifique si las cosas que le están diciendo son así o no son así, si coinciden con lo que está revelado en la Sagrada Biblia, en la Santa Palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos un tema que hemos preparado como última clase, un tema muy importante, que lo hemos titulado Otro Evangelio Diferente. Este es el título de la clase de hoy. Otro
evangelio diferente. Y vamos inmediatamente entonces a comenzar con el estudio de la clase. La escritura que vamos a usar como escritura central, como escritura base para fundamentar estas enseñanzas, está en Gálatas capítulo 1 del 6 al 10. Repito, Gálatas capítulo 1 de los versículos 6 al 10. Así comienza también su material de estudio, el que le hemos mandado por correo electrónico. Pero tome nota porque hay muchos más textos que yo he añadido para complementarle esta lección escrita que les he enviado, para que usted tenga una riqueza mayor, una profundidad mayor en las Sagradas Escrituras. Entonces, Gálatas 1, del 6 al 10, dice así la bendita palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. De ahí sacamos el título. En realidad lo saqué de el versículo, 8. Usted va a ver en el versículo 8 la frase exacta que es título de esta lección. Así que le voy a leer otra vez el versículo 6 para ir entrando en clima, para ir entrando en ritmo con esta lección. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren cuántas veces lo repite. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta aquí la lectura de la bendita palabra de Dios. Sobre esta lectura vamos a fundar toda esta lección que hemos titulado Otro Evangelio Diferente. Yo quiero que cada uno de ustedes preste profunda atención, mucha concentración sobre lo que vamos a aprender de la santa palabra de Dios en esta lección, porque de esto depende nuestra vida en esta tierra y nuestra vida eterna, de entender lo que vamos a hablar en esta lección. Por eso es tan importante y por eso estamos cerrando con esta lección tan importante esta materia, el módulo 1, la lección 16 del módulo 1 de este curso. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Porque ahí leíamos en Gálatas 1:7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea que lo que se está tratando de hacer, y vamos a hacer algo que no hemos hecho en ninguna lección, vamos a referirnos, porque acá la Escritura lo hace, a aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo. Vamos a referirnos a aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo. La Escritura nos obliga a identificarlos. Pero ¿cuál es ese Evangelio de Cristo que menciona este versículo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Porque si estamos hablando de otro Evangelio diferente, es fácil de identificarlo. Entonces, algunos dicen, bueno, vamos a identificarlos. Es este. Y otros dicen, no, es estas características. Y otro dice, no, es aquel que tiene estas características. Y otro dice, no, es aquel que tiene estas características. Y hay tantos engaños. Los hombres han producido tantos desvíos del Evangelio de Cristo que sería un trabajo
faraónico tener que identificar a través de mirar esos evangelios diferentes. Entonces, como dice la Escritura, no hay otro evangelio diferente. Lo mejor que podemos hacer es identificar cuál es el evangelio de Cristo, cuál es el verdadero evangelio bíblico, el evangelio de Cristo, y a partir de ahí, todo lo que no se parezca a esto es anatema. Todo lo que no se parezca al evangelio de Cristo, todo lo que no sea específicamente el evangelio de Cristo, es inexistente. No es bíblico, no es de Dios, no es de Cristo. Entonces, en lugar de tratar de identificar los evangelios diferentes, vamos a poner nuestro fundamento en la sólida y firme palabra de Dios, en el verdadero evangelio de Cristo, y poniendo nuestro fundamento allí, entonces estamos tranquilos acerca de que no vamos a poder ser engañados por ningún tipo de evangelio diferente, por más convincente que éste parezca, o que pueda parecer. Dice en Marcos 1, 14 y 15 que vamos a hacerlo así, miren. Lo que quiero hacer es identificar esto que les acabo de anunciar. A ver, ¿qué les acabo de anunciar? ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿A qué hace referencia Gálatas 1, 7? Vamos a identificar el evangelio de Cristo. Punto 1. Así entendemos cómo estamos avanzando. El primer punto del evangelio de Cristo es este, el que está mencionado en Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Juan el inmersor, el sacerdote Juan el Bautista, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Quién vino predicando? Yahshua, Jesucristo, Jesús de Nazaret, vino predicando. Y ahí es el primer punto que tenemos que tener para identificar cuál es el evangelio de Cristo del que no nos debemos apartar. Dice que Jesús vino a Galilea él mismo, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sin ningún lugar a dudas, sin ningún tipo de temor a equivocarnos, podemos decir tres cosas de estos dos textos que hemos leído. Tres cosas. Primero, que el evangelio que predicó Jesucristo es el evangelio del reino de Dios. Primero, que el evangelio que predicó Jesucristo es el evangelio del reino de Dios. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica, que no lo vamos a analizar en esta lección porque tendríamos que hablar largo tiempo al respecto. En segundo lugar, podemos decir que el arrepentimiento bíblico, o sea, el verdadero arrepentimiento bíblico, lo que en hebreo lo hemos llamado teshuvá, es necesario para entrar en el reino de Dios. El mismo Pedro lo expresó de esta manera el día de Pentecostés en Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Qué es lo primero? Arrepentíos. El arrepentimiento, entonces, el verdadero arrepentimiento bíblico, no el sentimiento emocional de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento bíblico, como hemos estudiado ya en algunas lecciones, es necesario para entrar en el reino de Dios. Y tercero, podemos decir que la fe bíblica, o la verdadera fe bíblica, lo que en hebreo se denomina emuná, es necesaria para vivir dentro del reino. Entonces, ahora vamos a resumir esto.
Primero vamos a leer Romanos 1:17, que se está refiriendo a Habacuc 2:4, y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que el Evangelio, en primer lugar, este es el punto primero, ¿ves? Lo tiene en rojo ahí arriba. Punto primero. Estamos diciendo que el Evangelio que predicó Jesucristo es el Evangelio del reino de Dios. En segundo lugar, estamos diciendo que ese reino de Dios se entra por la teyubá, verdadero arrepentimiento bíblico. Y se vive dentro del reino de Dios por la emuná, verdadera fe bíblica. Es muy importante que ustedes hayan tomado nota de estos conceptos que ya hemos estudiado anteriormente en otras lecciones. Ahora, sin conocimiento no puedo hacer ninguna de estas cosas. Sin conocimiento no puedo hacer ninguna de estas cosas. El conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios es el primer paso. Luego, ese conocimiento, ese saber, se va transformando en verdadera fe bíblica. Entonces debemos comenzar por conocer el camino. Si no conocemos el camino, no lo podemos transitar. Entonces el conocimiento es el punto uno. Debemos comenzar por conocer el camino del retorno al Padre. Y el camino del retorno al Padre se llama teyubá, arrepentimiento, verdadero arrepentimiento bíblico. Una vez que conocemos que ese camino es Jesucristo, ese camino de teyubá, de arrepentimiento, teyubá significa retorno a la casa del Padre. Es Jesucristo a través de la redención que Él compró para nosotros. ¿Cómo la compró? Pagando el precio de esa salvación, el precio de nuestra salvación con su propia sangre. Retornamos a la casa del Padre, que es el lugar donde se obedecen sus leyes y se vive de acuerdo con sus instrucciones. Sus instrucciones, acuérdense que instrucciones se dice en hebreo Torah. Y esto es producto, se vive según sus instrucciones, como producto de la verdadera fe bíblica, que en hebreo se dice emuná. Si quiere, detenga cuando esto esté grabado y subida a la clase on demand, deténgalo y cópiese totalmente este párrafo. Vamos a pasar este camino en limpio, el camino de retorno al Padre, el camino del Evangelio, lo vamos a pasar en limpio. En primer lugar, debemos conocer a Jesucristo, por eso hablé de conocimiento. En primer lugar, debemos conocer a Jesucristo y recibirlo como nuestro Redentor y el ungido de Dios. Ungido en griego se dice Cristo y en hebreo se dice Mashiach. Mashiach. Castellanizando Mashiach es Mesías. Entonces ungido, Cristo, Mesías. Conocer a Jesucristo y recibirlo como nuestro Redentor y como el ungido, el Mesías, el Cristo de Dios. ¿Para qué? ¿Ungido para qué? ¿Ungido para qué? En primer lugar, en su primera venida, y lo tenemos que conocer de estas maneras, no nos queda escapatoria si realmente queremos conocer a Yahshua el Mesías, a Jesucristo. Lo debemos conocer de estas maneras. En su primera venida, cuando nació en Belén, en su primera venida, vino para ser maestro, o sea, ungido para ser maestro. ¿Maestro de qué? Maestro de las instrucciones de su Padre, maestro de la Torá de su Padre. En hebreo diríamos rabino de Torá. Jesucristo fue rabino de Torá, y a la edad en que un rabino de Torá comenzaba a enseñar la Torá de Dios, él comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Él fue ungido para ser rabino de la Torá de su Padre. Fue ungido para ser
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue ungido para ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que entró en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el cielo, en la misma presencia de Dios, y roció 7 veces su propia sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo en el cielo. Eso fue su primera venida. Y para esto Jesucristo fue ungido, para ser rabino de Torá, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y para ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero la unción del Padre sobre Yahshua, la unción de Yahweh, Dios, sobre Yahshua, su ungido, alcanza también a sus funciones en su segunda venida, que estamos esperando, su segunda venida. ¿Para qué alcanza esa unción? ¿Para qué fue ungido también ahora en su segunda venida? Fue ungido para ser el juez que juzgará a todo ser humano. Todo ser humano ha de pasar por el tribunal de Cristo, porque el Padre lo ungió para ser el juez y ha delegado el juicio en el Hijo. Pero también fue ungido para ser el Rey que reinará durante 1000 años sobre la tierra. Si no has recibido a Cristo y no lo has conocido en todas estas funciones para las cuales Él fue ungido, yo te invito a que escudriñes las Escrituras, a que me escribas, a que nos comuniquemos, a que veamos la manera, porque es necesario conocer a Jesucristo y recibirlo en el corazón, no solamente como nuestro Redentor, sino también como el ungido de Dios en todas estas funciones. Jesucristo es el camino de retorno al Padre, haciendo un verdadero arrepentimiento bíblico teshuvá. Repito esto, Jesucristo es el camino de retorno al Padre, haciendo un verdadero arrepentimiento bíblico o teshuvá. La segunda cosa que debo recibir en mi corazón en relación con este camino que es el Evangelio. El Evangelio es un camino a transitar. Y la segunda cosa que debo recibir en mi corazón y entender en relación con este camino es que en la casa del Padre se obedecen sus instrucciones, su Torá. A través de Jesucristo mediante la teshuvá, a través de Jesucristo mediante el arrepentimiento bíblico. He retornado a la casa del Padre, pero he retornado a un lugar donde indefectiblemente se obedecen, se siguen, se respetan las instrucciones del Padre. En la casa del Padre se vive de acuerdo a las instrucciones del Padre, a su Torá. Por lo tanto, el conocimiento, no puedo obedecer lo que no conozco. ¿Está claro? No puedo obedecer lo que no conozco. Por lo tanto, el conocimiento y la obediencia a la Torá es el camino por donde debe caminar el ser humano que ha depositado su confianza en Dios, entendiendo que esta es la verdadera fe bíblica. El transitar ese camino de fe bíblica es el camino de conocimiento y obediencia de las instrucciones del Padre. Ese es el camino de fe bíblica. La fe bíblica es un camino de compromiso, de lealtad, de fidelidad, de confianza en el Señor. Y en ese camino de fe bíblica debe vivir el justificado por la sangre de Cristo. No quiero ir rápido para que usted lo vaya entendiendo. No estoy preocupado por el tiempo. No estoy preocupado por terminar exactamente a la hora, a las 8:30. No estoy preocupado. Estoy preocupado porque el Espíritu Santo me use para ser pedagógico, para ser entendible esto, porque de esto
depende tu vida, la de los tuyos, porque de esto depende mi propia vida, en esta tierra y por toda la eternidad. En segundo lugar, dijimos que estamos identificando cuál es el Evangelio de Cristo, a que hace referencia Gálatas 1:7, para no caer en otro evangelio. Y ya hemos definido el punto 1 del Evangelio de Cristo. El segundo punto que me identifica el Evangelio de Cristo es que en vez de ser meramente una creencia intelectual, la fe, en lugar de ser una mera creencia intelectual, esta verdadera fe bíblica debiera ser definida como el acto de ser fiel o leal. Porque la palabra que se traduce en la Biblia como fe es la palabra hebrea emuná. Y emuná no solamente es creencia, no solamente es confianza, es también lealtad y fidelidad a aquel en quien creo. Lealtad y fidelidad a aquel en quien creo. Esto es Jesucristo. Hemos entendido que este es el requisito básico de toda relación sana. ¿Cuál? El de ser fiel y leal. No hay relación sana entre los seres humanos. No hay relación sana en un matrimonio, por ejemplo, sin estos dos componentes, fidelidad y lealtad. Entonces nos damos cuenta de que no puede ser diferente con nuestro Redentor, no puede ser diferente con nuestro Señor, no puede ser diferente con nuestro Salvador, no puede ser diferente, porque esto es un requisito de toda relación sana, la fidelidad y la lealtad. Y esa lealtad y fidelidad requiere de una constante atención y de un permanente refuerzo, ya que el amor a Dios se demuestra de una sola manera. El amor a Dios se demuestra de una sola manera. Y es mediante la confianza, mediante la lealtad y mediante la fidelidad. Y eso significa la fe bíblica. Cuando usted lea que en Habacuc o en Romanos dice, mas el justo por la fe vivirá, entienda, mas el justo por la emuná vivirá, quiere decir, mas el justo mediante la confianza en el Señor, mediante la fidelidad al Señor, mediante la lealtad al Señor, vivirá. Por eso decimos que hay una sola manera en que se demuestra el amor a Dios y es guardando sus mandamientos. Lo leemos en Juan 14, 21 al 24. Dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No hay duda, ¿no? Está escrito ahí. Y el que me ama, dice Yeshua, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la palabra del Padre? La Torá. La Torá de Dios. Esa es la palabra del Padre. Por eso decimos que Jesucristo, Yeshua, era maestro de la Torá del Padre. Vino a enseñar en la verdadera interpretación, en la justa, en la exacta interpretación, la Torá que su Padre había dado a través de Moisés. En su justa y exacta interpretación. ¿Por qué? Porque Él podía hacer eso, porque Él es la Torá hecha carne. Es el verbo, el logos, la Torá hecha carne. Entonces, Él, la Torá que el Padre había dado a través de Moisés, Él la enseñó en su correcta, justa y exacta interpretación. Y por eso dice, el que me ama va a guardar mis enseñanzas.
las enseñanzas que yo he dado del Padre que me envió, de las palabras del Padre que me envió. Y yo le amaré, y yo me manifestaré a Él, y mi Padre le amará. Pero cómo se manifiesta o cómo se expresa nuestro amor a Dios es guardando su palabra, su Torá, sus mandamientos, sus instrucciones. Ese es el segundo punto de el Evangelio de Cristo que menciona Gálatas 1.7. El tercer punto de Gálatas 1.7, y de este Evangelio no nos podemos apartar si no nos estamos yendo a otro Evangelio diferente. Entienda esto, nos estamos yendo a otro Evangelio diferente. El tercero de los puntos de este Evangelio de Cristo es las palabras que Yeshua, el ungido, enseñó, son del Padre que lo envió. No son palabras de él, lo acabamos de leer, son del Padre que lo envió, es decir, la Torá de Yahweh Dios. Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es la Torá de Yahweh Dios. Lo acabamos de leer. Lucas 10:25 al 28 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y mire de qué estamos hablando de la vida eterna. Este maestro, este intérprete de la ley, se levantó para probar a Yeshua y le llamó como corresponde: rabino de Torá, traducido acá como maestro. Rabino de Torá, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo: ¿qué cosa está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la Torá que mi padre dio a través de su siervo Moisés? ¿Qué está escrito? Y no solamente qué está escrito, ¿cómo interpretas? Dice, ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas lo que está escrito? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. No hay duda, ¿no es cierto? No hay ninguna duda. Yeshua en Mateo 7:21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y de eso estamos hablando, del reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? La Torá que Él dio a través de su siervo Moisés, y que Yeshua vino a enseñar durante 4 años más o menos que duró su ministerio, y después a dar su vida en la cruz del Calvario para que podamos nacer de nuevo, pero nacer de nuevo a una nueva vida de acuerdo a las instrucciones de su Padre que Él ya había enseñado. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto también lo hemos explicado en alguna lección anterior. Y este pasaje, estas palabras de Yeshua, de Jesucristo, son claves y clarísimas. En Mateo 5, del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, todavía no pasaron, ¿no? Todavía no pasaron el cielo y la tierra. Entonces Yeshua está diciendo que esto está vigente hoy. Hoy está vigente. Eso es lo que está diciendo. A ver, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es de lo que estamos hablando, del reino de Dios. Ese es el evangelio del reino de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, debemos entender esto. La Torá es mucho más que la letra que está escrita. La Torá es mucho más. Hay un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en la Torá. La Torá es mucho más que la letra que está escrita en la Biblia. La Torá es espiritual. La Torá fue dada por el Espíritu de Dios. Romanos 7:14 así lo ratifica cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, la Torá es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese era el punto tercero. El punto cuarto, para poder identificar claramente cuál es el Evangelio de Jesucristo, es este, el punto cuarto. Entonces, después de esto que hemos hablado, comienza en nuestro ser interior la manifestación de una plena y permanente presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, que es quien da la palabra de Dios en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Porque la Torá de Yahweh Dios es espiritual, es que Yahweh envió a su Santo Espíritu en el Pentecostés del año 30 de la era común, Hechos capítulo 2, para dar su Torá en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Es espiritual. Bueno, Dios dijo, es espiritual. Voy a mandar mi espíritu para dar mi Torá en la mente de aquellos que acepten mi evangelio y escribirla en el corazón de aquellos que acepten mi evangelio y que puedan vivir de acuerdo con mis instrucciones. Eso es un cumplimiento de una profecía de Jeremías 31, del 31 al 33, que dice, aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente. Ahí tienen la profecía que se cumplió el día de Pentecostés del año 30 de la era común, descrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Cuál es la profecía? Dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Sigamos leyendo. Se lo voy a poner más grande para que me acompañen en la lectura. Dice Ezequiel 11, del 16 al 21. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré, acá quiero que se detenga, y les daré ¿qué cosa? Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. Quiero seguir con la pantalla grande para que leamos Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso se cumplió
el día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés del año 30 de la era común. Ahí se cumplió esta profecía. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor ha derramado de su Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Para qué? Versículo 27. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor ha derramado, te ha dado su Santo Espíritu, lo ha puesto en tu vida, en tu corazón, y lo ha puesto en mi corazón. ¿Para qué? Para darnos la posibilidad de andar en sus instrucciones, de tener una vida regida por su Torá. Muy importante esto, porque esto nos lleva a entender que se trata de un pacto. El Evangelio es un pacto de gracia y obediencia. El Evangelio de Jesucristo es un pacto de gracia y de obediencia. Ahora dice, no, pero esto, ¿cómo es? Gracia y obediencia. Gracia o es obediencia. No, es un pacto de gracia y obediencia. Gracia para obtener la salvación y obediencia para vivir dentro del reino de Dios. La salvación siempre ha sido por gracia. La salvación desde el huerto de Edén, desde que Yahweh Dios mismo sacrificó animales para cubrir con sus pieles la desnudez de Adán y Eva, producto del pecado, sacrificando animales inocentes para tomar su piel y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Desde ahí en adelante, la salvación siempre ha sido por gracia. A lo largo de toda la Biblia, desde el principio de la humanidad. Pero no se sale de Egipto. Escúchenme esto, hombres de negocios, pastores queridos, escúchenme esto. No se sale de Egipto para continuar viviendo en la esclavitud de la idolatría egipcia. No se sale de Egipto para continuar afuera de Egipto viviendo en la esclavitud de la idolatría egipcia. Dios nos ha sacado de Egipto para que seamos libres. ¿Libres de qué? Nos ha sacado por gracia de Egipto. Nos ha sacado de Egipto, del Egipto espiritual, de este mundo, para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Y ha hecho un pacto con los que hemos pasado a ser parte de su pueblo, que se cumple de nuestra parte mediante la obediencia a sus mandamientos, sus leyes, sus decretos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Veamos ese pacto de que estamos hablando, ese pacto de gracia y de obediencia, de gracia para salir de Egipto y de obediencia para vivir dentro del reino de Dios. Vamos a verlo en el mismo Sinaí. Apenas salieron de Egipto. Apenas salieron de Egipto, unos 50 días más tarde de haber salido de Egipto. 50 días después de haber salido de Egipto, al pie del monte Sinaí, Dios le dice a Moisés para que le diga al pueblo, este es el pacto. Este es el pacto y nunca Dios anuló su pacto. Está vigente hasta el día de hoy y es el mismo pacto que se aplica en nosotros. Queridos hombres de negocios, queridos pastores, este es el mismo pacto que se aplica a nosotros hoy. Dios es un Dios de pactos, que guarda el pacto por 1000 generaciones. Es Dios de pacto, por 1000 generaciones. Y no pasaron 1000 generaciones, porque supongamos que una generación tenga, no sé, 60, 70 años, 80 años, aún lo más fuerte, dice la Escritura, viven 80 años, perfecto, 80 años, una generación. 1000 generaciones son 80.000 años. La humanidad desde la creación de Adán y Eva tiene 6.000.
Y estamos hablando que Dios guarda el pacto y la misericordia por 80.000 años. Quiere decir para siempre. Dios es un Dios de pacto. Nunca anuló su pacto, sino que mandó a su Hijo para renovar este mismo pacto que vamos a leer en Éxodo 19, del 3 al 6. Y dice así la Escritura. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Esto es gracia, ¿ven? El pacto de gracia. Vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, se terminó la gracia acá, ¿eh? Acá hay algo que tenemos que hacer nosotros. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo sé que muchos dicen, somos un reino de sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Miren, acá están las condiciones para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Acá están las condiciones, en el pacto. Un pacto es un contrato, un pacto es un convenio, un pacto es un acuerdo. Y este pacto de Dios tiene las condiciones. Ahí tiene las condiciones. Si usted quiere ser, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cómo nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Estás cumpliendo las condiciones? ¿Estás cumpliendo las condiciones? Porque acá están las condiciones, en el pacto de Dios. Analicemos entonces las partes de este pacto, que es el pacto de bodas, la que Ketubá de Yahweh Dios con su congregación, que se establece en este pasaje que acabamos de leer. Se lo voy a poner más grande para que usted lo pueda leer. En el versículo 4 que leímos, versículo 4, salvación por gracia. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. En segundo lugar, versículo 5, nuestra parte del pacto es la obediencia a las instrucciones de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dar oídos en la Biblia. Cada vez que usted vea en la Biblia que dice dar oídos en la Biblia quiere decir escuchar para obedecer. Escuchar para obedecer y de esta manera guardar su pacto. En tercer lugar, el versículo 5 dice, escuchar con la intención de obedecer para guardar el pacto de Yahweh Dios nos hace el especial tesoro para Dios. Un especial tesoro para Dios. Mire lo que dice. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6 se refiere a la obediencia a la Torá para permanecer en el pacto de Dios que nos lleva a estar dentro del propósito de Dios para su congregación. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted y para mí? ¿Cuál es? Que seamos parte de un reino de sacerdotes y gente santa. Se lo voy a repetir. El propósito de Dios para usted y para mí, hombre de negocio, pastor, líder, creyente, el propósito de Dios para usted y para mí, en este pacto, en su pacto, es que seamos para Él, un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, yo no puedo ser parte de un reino de sacerdotes si soy independiente. Un reino de sacerdotes y gente santa es una congregación, es estar congregados, es estar juntos, su pueblo juntos, reunidos para adorarle, para alabarle, para orar juntos, para estudiar su palabra juntos, si usted quiere, para estar juntos, porque somos una congregación, un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino no es gente independiente que anda cada uno por su lado. Un reino es gente que anda juntos, siguiendo al rey, obedeciendo al rey, sirviendo al rey.
pero juntos. Por eso Dios no da realmente su Santo Espíritu para cumplir estas cosas que hemos hablado si la iglesia no está junto, si la congregación no está junta. No se lo va a dar a alguien que está en su casa y dice, yo creo en todo esto, pero me quedo en mi casa, no me congrego con nadie, no me junto con nadie, soy un creyente independiente. Si sos independiente, no sos parte. Eso está claro en las Escrituras. Sos independiente, no sos parte. Dios da su Espíritu, y lea usted Hechos capítulo 2, va a ver que Dios da su Espíritu a un grupo de personas. Miren, se lo voy a decir para que me mire bien. Hechos capítulo 2 le demuestra que Dios derrama de su Espíritu para dar su Torá en la mente y en el corazón de sus hijos cuando sus hijos están unánimes juntos. Lea Hechos capítulo 2 y busque donde dice que están unánimes juntos. Cuando estamos unánimes juntos con los otros miembros del cuerpo de Cristo, Dios envía su Espíritu y Dios hace la obra en su pueblo. Porque hay una verdad que no estudiamos en este módulo, que lo vamos a estudiar en el módulo 2, que Yeshua no vino a salvar a Horacio Corneli. No dio su vida para salvar a Horacio Corneli. Él vino a salvar a su iglesia. Dio su sangre por su iglesia. Iglesia es conjunto. Eclesía en griego es kehilá o kahal en hebreo. Y en hebreo la traducción es congregación. Él dio su vida por su congregación, no por personas individuales, independientes una de las otras. Él vino a salvar a su iglesia, por eso la Biblia habla de que somos su cuerpo, miembros los unos de los otros y miembros de Él. Por eso la Biblia dice que somos piedras vivas de su templo. Piedras que están trabadas como se traba en una construcción para formar un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. No hay cristiano independiente. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo a que se refiere Gálatas 1:7. No tiene nada que ver. No se deje engañar. Ni se engañe usted a usted mismo. No existe el cristiano independiente. O se es parte de su congregación, o se es parte de su pueblo, o se es parte de su cuerpo, de su templo santo, o se está afuera. No hay demasiadas opciones. O se es parte o se está afuera. Entendamos que esto es parte del Evangelio de Yeshua, nuestro Redentor. Sigamos entonces viendo con mayor detenimiento. Vamos a ver con mayor detenimiento la lectura central de la presente enseñanza. La lectura central de la presente enseñanza. Acuérdense, empezamos con esta lectura. Gálatas, se la voy a poner de vuelta. Vamos a ver con mayor detenimiento. La lectura central de esta enseñanza. Y ahí la tiene, ahí la tiene, ahí la tiene. Veamos con detenimiento esta lectura. Estoy maravillado, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora ven que lo están entendiendo un poco mejor, ¿no? A esto. El 7. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ese es el versículo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, por si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo.
Vamos a analizar esta lectura, vamos a analizar esta lectura bíblica. Porque sí, está hablando de un evangelio diferente, pero miren, vamos a ir versículo por versículo. Presten atención a esto. Vamos a concentrarnos todos. A ver, en primer lugar, vamos a analizar ese pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, estamos viviendo un tiempo donde muchos ministros religiosos están predicando un evangelio diferente. Vamos a hacer el diagnóstico, porque si no hacemos el diagnóstico, no voy a poder darles la última frase que he preparado para esta lección. Tenga expectativa y espere la última frase de esta lección. Espere la última frase. Pero acá la Biblia analiza a aquellos que predican un evangelio diferente. Tengo que diagnosticarlo, tengo que determinar que están aquellos que predican un evangelio diferente para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar, decimos que estamos viviendo un tiempo donde muchos ministros religiosos están predicando un evangelio diferente. Alejados de Yahweh Dios, que nos llamó por la gracia de Cristo, y están siguiendo un evangelio no bíblico. Eso sale del versículo 6 que acabamos de leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En segundo lugar, los que enseñan un evangelio no bíblico, lo que hacen es pervertir, tomen esta palabra, lo que hacen es pervertir el evangelio de Cristo, perturbando a los creyentes con falsas enseñanzas sin fundamento en las Sagradas Escrituras. Gálatas 1:7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 7. Entonces, ¿qué quiere decir pervertir? Leemos en el diccionario de la lengua castellana que pervertir significa viciar con malas doctrinas o malos ejemplos las costumbres, la fe, el gusto, etc. y perturbar el orden o estado de las cosas. Entonces, es un desvío. Es desvío, es una mala doctrina. En tercer lugar, en relación con la lectura central, refiriéndonos a los versículos 8 y 9 de Gálatas capítulo 1, les hago esta pregunta a ustedes, queridos hombres de negocios, pastores, líderes, servidores. Les hago esta pregunta. ¿O acaso el evangelio que nos hizo salvos no fue el evangelio de la salvación por gracia? ¿O acaso el evangelio que nos hizo salvos no fue el evangelio de la salvación por gracia? Por gracia, por pura gracia. Gracia significa favor de Dios no merecido. Gracia significa recibir el favor de Dios sin mérito alguno para merecer ese favor de Dios. El evangelio que nos hizo salvos, se los pregunto, ¿no fue el evangelio de la salvación por gracia para nacer de nuevo? Pero escuche esto, para nacer de nuevo a una vida nueva, vivida según las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. Ese es el evangelio. Un evangelio recibido por gracia, pero hemos nacido de nuevo, no para volver a vivir como vivíamos antes. Hemos nacido de nuevo con una nueva genética, la genética de Cristo, con el Espíritu Santo en nosotros, que nos da la Torá de Dios en nuestra mente, la escribe en nuestro corazón. Entonces hemos nacido de nuevo por gracia, pero hemos nacido de nuevo para vivir una vida vivida según las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. ¿O acaso el hijo pródigo que hemos estudiado, el hijo pródigo, retornó a la casa del padre para continuar viviendo como vivía en esa provincia apartada o en el chiquero de los chanchos? Él siguió viviendo de la misma manera. ¿Regresó a la casa del padre para seguir dilapidando la fortuna del padre o para vivir queriendo comer las algarrobas que comían los cerdos? Para eso volvió a la casa del padre.
Nadie, 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 ni siquiera un ángel del cielo nos puede anunciar otro evangelio diferente del que hemos recibido de boca de los apóstoles del Señor, no de los apóstoles estos que andan dando vueltas juntando plata de la gente. No, no, no. De los apóstoles que han escrito las Sagradas Escrituras. De estos apóstoles estoy hablando. Nadie nos puede anunciar otro evangelio diferente de que ya hemos recibido de boca de los apóstoles del Señor y que está claramente escrito en la Biblia, alejándonos del verdadero evangelio del reino de Dios. Son los versículos 8 y 9 de nuestra lectura central. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito y lo vuelvo a repetir. ¿Se dan cuenta? Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En cuarto lugar, vemos que, sin embargo, a pesar de todo lo que hemos leído y analizado hasta ahora y estudiado y que surge claramente de las Sagradas Escrituras, sin embargo, muchos ministros cristianos, pastores de congregaciones locales, solamente para ser aceptados y agradar a los falsos apóstoles que andan dando vuelta y falsos profetas que se han levantado y que tienen fama y prestigio y dinero y qué sé yo cuántas cosas, y por ser aceptados por estos personajes, aceptan un verdadero diferente. Aceptan que vengan a las congregaciones a predicar un evangelio diferente. ¿Diferente a qué? A predicar en las congregaciones, a enseñar a la gente, a engañar a las personas de las congregaciones con un evangelio diferente al predicado por Yeshua y sus apóstoles. Esos son los verdaderos apóstoles. Los apóstoles de Yeshua, que predicaron el evangelio que tenemos en las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Porque muchas veces por no ser rechazado por las organizaciones religiosas o por personajes famosos, religiosos, personajes famosos o personajes religiosos famosos y no ser discriminados, rechazados, criticados, hechos a un lado, buscando el favor de esos grandes héroes de la fama, buscando el favor, admitimos un evangelio diferente. Por eso termina, y yo quiero terminar con este versículo 10 que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está claro, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. En ningún momento debemos perder la conciencia de que el pacto de Dios con nosotros, en ningún momento debemos perder la conciencia de que el pacto de Dios con nosotros, que somos su congregación, lo hemos entendido, somos su congregación, somos su iglesia, somos su reino, no estamos independientes, somos parte. El pacto de Dios con nosotros ha sido establecido con sangre inocente. Nunca pierdas, y les pido por favor una atención especial a esta parte. La he puesto en pantalla color rojo para que usted le preste especial atención, porque esto es un llamado de atención. Nunca debemos olvidar que este pacto ha sido establecido con sangre inocente. En primer lugar, la sangre del pacto en el Sinaí fue, cuando se dio el pacto, que fue renovado después por Cristo, cuando se dio este pacto en el Sinaí, se hizo con sangre, con derramamiento de sangre inocente. Éxodo 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nuestra parte del pacto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿No le suena parecido a lo que dijo Yeshua?
a lo que dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mira lo que dijo Moisés. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre del pacto. Hay un solo pacto. No se confunda cuando en el Nuevo Testamento dice el nuevo pacto. No dice, está mal traducido. Es la renovación del pacto. Porque Dios no anuló nunca su pacto. Si Dios se hubiera equivocado cuando hizo el pacto, Dios no sería Dios porque se hubiera equivocado. Dios no se equivocó. Nosotros no cumplimos el pacto. Su pueblo no cumplió el pacto. Entonces Dios mandó a Yeshua a renovar el pacto con su sangre y después mandó a su Espíritu Santo el día de Pentecostés para dar su pacto en nuestra mente, escribirlo en nuestro corazón para que vivamos de acuerdo con sus instrucciones, las instrucciones de su pacto. El pacto fue hecho con derramamiento de sangre inocente y el nuevo también, o la renovación del pacto. Miren, la sangre del nuevo pacto o la renovación del pacto en Yeshua el Mesías. Mateo 26, 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, o mejor traducido, de la renovación del pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Entonces, ¿qué es? La sangre que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Quiero que entendamos esto. Queridos pastores, queridos hombres de negocio, quiero que entendamos esto. En la actualidad vemos por doquier grupos de personas que dicen falsamente ser iglesia de Dios, pero que simultáneamente desprecian y pisotean la sangre del pacto de Yahweh Dios, teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo, que es la sangre del pacto, en la cual fue santificado y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y la Escritura dice que a los que hacen esto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren ahí la lectura en Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si desobedeciéramos la Torá, si desobedeciéramos la Torá del pacto voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El pasaje de Hebreos que acabamos de leer nos confronta con la indefectible obligatoriedad de que en nuestro espíritu debe estar la revelación plena de lo que significa la sangre del pacto en la cual fue santificado y el Espíritu de gracia. Tenemos la obligación indefectible. Si somos hijos de Dios, si hemos recibido a Yeshua en nuestro corazón como Redentor, tenemos la obligación de saber qué significa. Tenemos que tener la revelación, no hay otra alternativa, de lo que significa la sangre del pacto en la cual fue santificado, que acabamos de leer. La sangre del pacto en la cual fuimos santificados, ustedes y yo. Porque nos sorprende, queridos hombres de negocio, queridos pastores, nos sorprende ver a tantos cristianos que por haber sido mal enseñados, creen que Yahweh Dios literalmente perdonó sus pecados.
por haber sido mal enseñados, creen que Dios perdonó sus pecados. Y esto es inexacto, esto no es así, no es así, es inexacto. Porque el perdón de los pecados, el perdón de los pecados es incompatible con el atributo de justicia de Dios. Dios no puede perdonar la violación de su Torá sin dejar de ser perfecto. Dios no puede perdonar la violación de sus mandamientos, no lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque su atributo de justicia demanda que no lo perdone, que haya un castigo. Entonces Dios no puede perdonar la violación de su Torá, la desobediencia a su Torá, sin dejar de ser perfecto, pues estaría violando una de sus atributos. Por ende, estaría violando una de sus perfecciones y dejaría de ser Dios, porque Dios es perfecto. Entonces, si viola uno de sus atributos, dejaría de ser Dios. A algunos les cuesta entender que el atributo de amor de Dios, el atributo de amor de Dios expresado a través de su misericordia y de su gracia, de ninguna manera puede invalidar ni disminuir siquiera el atributo de justicia de Dios, porque todos los atributos de Yahweh son perfecciones infinitas. Ninguna puede disminuirse, si no estaríamos hablando de otro Dios que no es el Dios de la Biblia, es otro Dios. Los que enseñan estas cosas enseñan a otro Dios, no al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia, lea otra vez lo que tiene en pantalla, lea lo que está en pantalla. Si le cuesta entender que el atributo de amor de Dios expresado a través de su misericordia y de su gracia, de ninguna manera puede invalidar ni disminuir su atributo de justicia, porque todos los atributos de Yahweh son perfecciones infinitas. Ninguna puede disminuirse. La pregunta que cada creyente debe hacerse es: ¿cómo es que yo fui perdonado de todos mis pecados por un Dios que continúa conservando intactas sus perfecciones? ¿Cómo es que yo fui perdonado de todos mis pecados por un Dios que continúa conservando intactas todas sus perfecciones, inclusive su atributo de justicia? Y lo conserva intacto. ¿Cómo entonces yo fui perdonado? Y la respuesta es muy conmovedora. La respuesta tiene que conmover tu espíritu. La respuesta es tal que si realmente Dios cambió tu corazón, esta respuesta debe conmoverte hasta lo más profundo de tus entrañas, debe hacerte vibrar, debe hacerte saltar lágrimas de tus ojos. La respuesta es que alguien ocupó mi lugar y pagó el precio. Alguien ocupó mi lugar y pagó el precio que demandaba la perfecta e infinita justicia de Dios por mi pecado. Alguien ocupó mi lugar y pagó el precio que demandaba la perfecta e infinita justicia de Dios, sin disminuirla ni un milímetro. Alguien pagó el precio y satisfizo esa justicia. Por lo tanto, el perdón que yo recibí no fue gratis. Fue gratis para mí, sin mérito alguno, por pura gracia. Pero no fue gratis. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura, y Yahshua, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, la imagen visible de Dios, la Torá de Dios hecha carne, Él pagó con su vida, derramando su preciosa sangre por mi pecado, y así satisfizo completamente el atributo de justicia del Padre. Completamente el atributo de justicia del Padre. El que tiene esta revelación
no tiene ninguna dificultad de vivir en pacto con Dios. No tiene ninguna dificultad. Querido hombre de negocios, querido pastor, líder, servidor, creyente, si esto es la revelación que ha llegado a tu vida, que Yahshua pagó con su vida, que no fue gratis tu salvación, ni mi salvación, Yahshua pagó con su sangre. Esa es la sangre del nuevo pacto. El que tiene esta revelación no tiene ninguna dificultad de vivir en pacto con Dios. No argumenta, no discute, solo obedece. No argumenta, no discute, solo obedece. Porque sobreabundan los falsos apóstoles y falsos profetas que convierten la gracia de Dios en libertinaje, habiendo creado una nueva doctrina antibíblica de la gracia, una falsa enseñanza que tiende a disimular el pecado, negando la soberanía de Dios y negando a nuestro Señor Jesucristo. Nos da mucha tristeza por ellos. Y nos da mucha tristeza, y más tristeza todavía, por aquellos miembros de las congregaciones que son engañados por ellos. Porque vemos en las Escrituras que el Señor, luego de haber salvado al pueblo por gracia, sacándolo de Egipto, finalmente destruyó, hermanos, destruyó a los que desobedecieron el pacto. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento, no estoy hablando de Antiguo, estoy hablando de Nuevo. Judas, capítulo 1, versículos 3 al 5. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Léalo de vuelta. Para terminar, te hago esta pregunta. ¿A cuántos falsos profetas y falsos apóstoles ustedes conocen? ¿A cuántos han conocido a lo largo de su vida? ¿A cuántos? Pero hubo también, dice la Escritura, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Escucharon eso? ¿A quiénes seducen estos falsos maestros, falsos profetas? Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Buscan el dinero, buscan tu dinero, buscan el dinero de la gente. Dice, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La salvación siempre ha sido por gracia. La salvación es un don de Dios que se recibe por medio de la fe, de la emuná. Pero el que no tiene interés en vivir de acuerdo con la Torá de Dios, significa que aún no ha sido salvo de la esclavitud del pecado. Todavía está bajo la esclavitud del pecado. Si no, lea Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué sois salvos? Por gracia sois salvos por medio de la emuná. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Él nos hizo de nuevo, nos salvó por gracia, y ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras que Dios preparó de antemano están escritas en su santa palabra, en su Torá. Y su Torá es toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es su Torá, es su santa palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo les dije que si no decía todo lo anterior, no iban a entender lo que les estoy diciendo ahora. Huyan. Huyan de los lobos rapaces que predican que Jesucristo dio su vida para traernos a la casa del Padre, para continuar viviendo en desobediencia e indisciplina, como cuando éramos esclavos del pecado. Huyan. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Lea de vuelta conmigo. Lea conmigo otra vez. Huyan, huyan de los lobos rapaces que predican que Jesucristo dio su vida para traernos a la casa del Padre, para continuar ahora en la casa del Padre viviendo en desobediencia y en indisciplina, viviendo como cuando éramos esclavos del pecado. A los que predican esto en una falsa doctrina de la gracia, una doctrina antibíblica de la gracia, les cabe Isaías 8:20, a la Torá y al testimonio, a la Torá de Dios y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a ustedes y espero que hayan entendido esta lección. De esta lección depende su vida, mi vida, la vida de los suyos, la vida de su familia, pero no solamente nuestra vida acá en la tierra, sino la vida eterna, sino también la vida eterna. Vea otra vez cuando esté este video, una vez más, 2 veces más, 3 veces más. Ore, póngase de rodillas, clame para que se le haga revelación la santa palabra de Dios. Esta ha sido la última lección de este módulo 1 del curso bíblico del Reino de Dios. Ya tenemos preparado todo el material, toda la materia para el módulo 2. Usted tiene allí en la pantalla, curso bíblico del Reino de Dios, módulo 2. Lo estaremos dando a partir de marzo del 2021, marzo del año que viene. Como siempre, a través de facultadbiblica.com, a través de Retorno TV, a través de horaciocorneli.com. Como este año, los miércoles de 19 a 20:30, ya está preparado el curso. Si le ha interesado este primer curso, cuando vaya llegando el momento, inscríbase en el módulo 2, para que usted tenga
un temario de las lecciones, las 16, es igual que el primero, son 16 lecciones, se las he puesto en pantalla para que usted después pueda leerlas tranquilo, rever el video y ver tranquila las 16 lecciones que integran el módulo 2 del curso bíblico El Reino de Dios. A partir del miércoles de la semana que viene, de la semana próxima, vamos a comenzar con esto que usted tiene allí en su pantalla. Va a ser un programa, vamos a decir, o una charla que se va a llamar Consejería Bíblica para Todos. Consejería Bíblica para Todos. Va a ser transmitida no a través de la facultad, sino a través de horaciocorneli.com y de retorno.tv. horaciocorneli.com y Retorno TV, hoy lo tienen en la última línea. Y esta Consejería Bíblica para Todos, que va a ser a partir del miércoles que viene, todos los miércoles de 19 a 20:30, vamos a dar palabra y vamos a recibir consultas sobre diferentes temas para buscar a tus preguntas respuestas en la palabra de Dios, como dice allí la pantalla. Pueden enviar sus consultas por mail a ministeriobiblicointernacional@yahoo.com o por WhatsApp al 3541-217-896 y le vamos a responder al aire. Le vamos a responder al aire en este programa que va a ser de 19 a 20, 30 horas, sin identificar quién hace la pregunta. Obviamente, no vamos a identificar quién hace la pregunta. Puede hacer preguntas de familia, preguntas de problemas, preguntas de dudas de las escrituras, lo que usted tenga. Ahí le voy a poner otro cartelito que habla de lo mismo. Preguntas acerca de decisiones, problemas, dudas, dificultades. La mejor respuesta siempre está en la Biblia. Le vamos a responder, como dice acá también, al aire, pero sin identificarla. ¿Por qué? Porque la vida diaria está llena de preguntas. Llena de preguntas. Y ahí tiene, va a estar a través de retorno.tv en vivo. Todos los miércoles de 19 a 21:30 vamos a dar una enseñanza sobre temas de actualidad, temas de todos los días, temas de familia, temas de matrimonio, temas de empresa, temas de lo que sea necesario, temas de la vida misma, y vamos a responder las preguntas. Vamos a dar consejería bíblica para todos. Así que acompáñenos también a partir del miércoles que viene, en este mismo horario, de 19 a 20:30, en este nuevo formato, hasta que lleguemos a marzo del año que viene y veamos el módulo 2. Aquellos que no han hecho el módulo 1 lo podrán hacer también. A partir de marzo del año que viene pueden hacer el módulo 1, los que no lo hicieron, y los que hicieron el módulo 1, el módulo 2 del curso bíblico El Reino de Dios. Entonces, mande su evaluación para aprobar este capítulo también y tener totalmente aprobada la materia. Y recuerde que van a recibir un diploma certificando la aprobación de este módulo 1 del curso bíblico del Reino de Dios. El modelo del diploma ya está hecho. Falta nomás que ustedes manden los trabajos prácticos de esta última lección y ya vamos a confeccionar los diplomas para cada uno de ustedes. Lo vamos a firmar y se lo vamos a entregar en un sobre al licenciado Mirgoni, que es el presidente de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, capítulo Córdoba, para que en una reunión, un evento, algo donde podamos estar todos juntos, se haga la ceremonia de entrega de esos diplomas. Se va a dar una ceremonia de entrega. ¿Cuándo? Evidentemente cuando se autorice, en virtud de la restricción del aislamiento social que estamos viviendo, cuando se autorice y podamos hacer esa reunión, el licenciado Mirgoni en la Fraternidad de Hombres de Negocios va a hacer entrega tanto a los hombres de negocios como a los pastores, líderes, servidores y todos los que han hecho este curso. Va a haber una ceremonia para entregar los diplomas. Me queda solamente darles gracias por haber compartido con nosotros este módulo 1 del curso bíblico El Reino de Dios, patrocinado por la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Le doy las gracias. Gracias, por supuesto, al licenciado Oscar Mirgoni, presidente del capítulo Córdoba
de la Fraternidad, y al señor Juan Ignacio Blanco, presidente nacional de la Fraternidad, por haberme permitido, darme el privilegio de sembrar la santa palabra de Dios en los corazones a través de la enseñanza bíblica. Los bendigo en el nombre de Dios, con gratitud en mi corazón, esperando, si Dios así lo permite, pronto estar la semana que viene ya con el curso, con esa hora y media de consejería bíblica para todos. Los bendigo con la bendición sacerdotal. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde. Que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz y bendición. Pongan siempre el nombre de Dios, Yahweh nuestro Dios, sobre ustedes y Dios los bendecirá. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.org.